Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Hoy pues estamos ya en la tercera semana de Pascua, con el favor de Dios, pues vamos a comenzar nuestra clase. Para ustedes en este caso sería la primera clase después de algún tiempo que dejamos de vernos. Para mí es una felicidad saber que estuvieron de acuerdo en tomar las clases de manera virtual, como lo vamos a hacer en estos momentos. Eh, Juan Pablo II, de feliz memoria, él llegó a decir que los medios de comunicación son un arma de dos filos, y cierto es, ya que pueden hacer eh, tanto mucho bien como también mucho mal. En este caso, los medios de comunicación han sido muy eficientes, muy útiles, porque de alguna manera nos mantienen en contacto con nuestros seres queridos en esta situación que estamos viviendo, el llamado COVID-19, pero además es un medio que están aprovechando eh, pues los sacerdotes, los obispos, el mismo Papa, para ponerse en contacto con la feligresía, y de alguna manera pues esto es muy benéfico en estos momentos que necesitamos pues de esas palabras esperanzadoras de parte de nuestros líderes religiosos. Nosotros también pues vamos a aprovechar estos medios para seguirnos formando en este estudio de Sagrada Escritura, para que de alguna manera pues tengamos también esa actividad nosotros en nuestra casa. La metodología que vamos a llevar va a ser muy sencilla. Ustedes ya tienen su manual de manera electrónica, puntualmente se les compartió, yo aquí lo tengo. Y bueno, pues lo que vamos a ir haciendo, por supuesto, es ir viendo nuestro manual. Voy a ir viendo un párrafo y lo voy a ir explicando de tal manera que tú puedas entenderlo, y también darte la confianza de que si tienes alguna duda, eh, algo no entendiste, quedó algo por ahí impreciso, me lo hagas saber a través del chat que nosotros pues ya tenemos como grupo de Biblia. Bueno, pues vamos a dar inicio. La clase que hoy vamos a tomar es la clase de Pentateuco. Advierto de antemano que de pronto es una materia un tanto complicada, compleja, pero yo les aseguro que si ustedes prestan atención y se dejan llevar, la vamos a disfrutar bastante. ¿Por qué? Porque es una materia fundamental dentro del estudio de la Sagrada Escritura. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor, vamos a darle gracias por este día. Hay mucho por qué agradecerle al Señor en estos momentos que estamos atravesando, y también hay que pedirle también sobre todo que nos dé la serenidad, que nos dé la paciencia, que nos dé la fortaleza para salir adelante, porque en verdad no es fácil, hay que ser muy sinceros, no ha sido nada fácil llevar esta situación para muchos, ¿verdad? No digo que todos, pero sí la mayoría la estamos pasando mal. Así que bueno, pues nosotros como verdaderos cristianos, hombres de fe, vamos a encomendarnos al Señor pidiéndole sobre todo pues que nos dé esa fortaleza que necesitamos en este momento de adversidad. Vamos a orar, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice nuestra oración: Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues ahí está nuestra oración. Vamos a comenzar nuestra clase. Pues ya, como lo decía yo, oportunamente todos ustedes ya deben de tener su manual. Nuestro manual es un manual elaborado por el presbítero licenciado Juan Carlos Barbosa Villaseñor. Él es formador del Seminario Mayor de nuestra arquidiócesis. Es un gran sacerdote, conocido mío, también fue maestro del Instituto Bíblico Católico y bueno, pues ha tomado a bien dejarnos este material para que nosotros podamos apoyarnos y así poder dar esta materia de el Pentateuco. Bien, voy a poner un ejemplo para poder entender la introducción que tenemos en nuestro manual del Pentateuco, porque es vasta la introducción que tenemos en nuestro manual. Cuando nosotros nos enteramos por ahí de que se va a construir una casa, por ejemplo, en ese ámbito de la albañilería, ¿verdad? Bueno, pues hay que hacerle unos cimientos. Generalmente los expertos, los especialistas dicen que si va a ser una casa, pues el cimiento tiene que ir a una profundidad máxime de 1 metro, por ahí más o menos, no soy experto, pero por ahí más o menos, para una casa. ¿Por qué? Bueno, porque su nombre lo dice, es el cimiento, es lo que le va a dar el soporte a la finca. Sin embargo, si se va a construir un edificio de 4 pisos, de 10 pisos tal vez, evidentemente el cimiento tiene que ir mucho más profundo todavía, tal vez hasta los 4 metros, no lo sé. Pero ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Bueno, porque en el manual que nosotros tenemos, prácticamente hasta la página, déjenme les digo, hasta la página 24, ¿sí? Hasta la página 24 de tu manual, tenemos toda una introducción para el estudio del Pentateuco. Entonces, la intención aquí es que nosotros tengamos los presupuestos, tengamos los cimientos para poder entender esta materia que es el Pentateuco. Por eso es que es una introducción muy larga que yo voy a explicar puntualmente para que tú la vayas asimilando, la vayas comprendiendo. Entonces, pues advierto desde ahorita que hay que esforzarnos. La oración que hicimos, además de dar gracias y de pedirle al Señor pues la fortaleza que necesitamos, también le pedimos al Señor que nos envíe su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su santa palabra, porque no olvidemos que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Y esta santa palabra nosotros tenemos que asimilarla, tenemos que digerirla, y para ello es que nos ponemos en manos del Señor a través de la oración, pidiéndole pues al Espíritu Santo que nos ilumine. Así que también nos toca a nosotros esforzarnos para estar muy atentos a lo que vamos a ir explicando aquí. La ventaja de estos medios electrónicos, bueno, pues es que aquí sí puedes pausar, te puedes ir hacia atrás si algo no entendiste, puedes tomar tu nota, ¿verdad? En fin, pero es importante pues que lo entendamos perfectamente bien. Bueno, el prólogo del libro del Eclesiástico, el prólogo, el traductor griego, porque recordemos que el original se debió de haber escrito en hebreo, el autor, podríamos decir que es uno de los libros del que sí sabemos quién es el autor, Jesús ben Sirac. Este es el autor original
del libro del Eclesiástico, y su nieto es el traductor. Él lo traduce al griego. Pero lo interesante en el prólogo del libro del Eclesiástico, es que nos advierte, nos da testimonio, nos manifiesta el canon, podríamos así decir, de la Biblia hebrea. Porque ustedes, como estudiantes de Biblia, deben de saber que pues tenemos nuestra Biblia católica, pero también hay una llamada Biblia hebrea. Ellos, los judíos, no le llaman Biblia, le llaman la Tanakh. Pues bien, en el libro del Eclesiástico, en el prólogo, insisto, dice el texto, voy a ir para que ustedes también en su Biblia lo hagan. Voy al libro del Eclesiástico rápidamente, que es uno de los llamados libros sapienciales. Y este libro, en el prólogo, insisto, después del libro de la sabiduría, nos encontramos con el libro del Eclesiástico en la Biblia de América. Fíjense bien, libro del Eclesiástico, y voy al prólogo. El primer renglón dice así: la ley, los profetas y los otros escritos que le siguieron nos han transmitido muchas y grandes lecciones que hacen a Israel digno de alabanza por su doctrina y sabiduría. Repito, ¿cómo comienza el prólogo? La ley, los profetas y los otros escritos. Aquí lo que tenemos en el prólogo es una advertencia de que ya para ese entonces, este libro del Eclesiástico hay que situarlo por allá en el año 150 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, aquí ya nos están dando testimonio de cómo se venía estructurando la Biblia hebrea. Y por lo que ustedes escucharon, parece ser que esta Biblia estaba dividida en 3 bloques. 1, la ley. 2, profetas. 3, los otros escritos. Sería entonces, en el hebreo, sería la Torá, los Nabim y los Ketubim. Entonces diríamos pues que la Biblia hebrea está dividida en esos 3 bloques: la Torá, los Nabim y los Ketubim. Pues bien, lo que nosotros vamos a estudiar a partir de hoy precisamente va a ser la primera parte, la Torá, a la que hoy se le llama Pentateuco. Este término, Pentateuco, que lo vamos a estudiar por supuesto, pues es a partir del siglo II después de Cristo, cuando se le da este nombre, este título, y a partir de ahí ya es muy usual esta palabra, Pentateuco. El Pentateuco, sin lugar a dudas, es el centro, fíjate bien, el Pentateuco es el centro de la Biblia hebrea y es parte esencial en la Biblia cristiana. Te repito esto para que no se te olvide. El Pentateuco es el centro de la Biblia hebrea y parte fundamental en la Biblia cristiana, para que veas la importancia del Pentateuco. Bien, volviendo a nuestro manual, vamos al índice en la página 5 y como tú te verás, el contenido es bastante. Esto es el índice de tu manual. En la página número 6, nosotros aquí ya tenemos cómo va a estar esquematizada nuestras clases.
Por ejemplo, dice en la página 6, el Pentateuco, contenido general, número 1, introducción al Pentateuco. Como ya les dije, la introducción es muy larga, por lo tanto la introducción la voy a dividir en 3 partes para que la podamos entender bien. La introducción. Y luego número 2, autor del Pentateuco. Vamos a descubrir quién fue el autor o quiénes fueron los autores. Número 3, visión de conjunto del Pentateuco, es decir, de manera panorámica vamos a ver estos libros. Y cuarto punto, un estudio particular de los libros del Pentateuco. En ese va a estar dividido nuestro esquema en esta materia que vamos a ver. Y la temática dice así, inciso A al F, Pentateuco, Torá o libro de la ley. B, Pentateuco, nuestros orígenes. C, Pentateuco, prehistoria religiosa de Israel. D, contenido del Pentateuco. E, con signos de interrogación, Pentateuco, Tetrateuco, Hexateuco o Eneateuco. Vamos a explicar también eso, porque ahorita de momento todas esas palabras te van a parecer así un tanto confusas. ¿Por qué? Bueno, porque es un vocabulario al que nosotros no estamos prácticamente pues habituados. F, actualidad del Pentateuco. Esa va a ser la temática en esta primera introducción que vamos a hacer a esta materia. Pues bien, primer punto, Pentateuco, Torá o libro de la ley. Lo que vamos a ver aquí prácticamente es el término de esa palabra. Dice nuestro manual, página 6, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento están agrupados bajo el nombre de Pentateuco. Pentateuco es palabra de la lengua griega y significa el libro de los 5 estuches. Es decir, es una palabra que está compuesta por 2 palabras griegas, penta, que quiere decir 5, y teukos, que ya traducido es como estuches. Se suele decir que era el lugar donde se guardaban los rollos. Recuerda que la Sagrada Escritura se escribió prácticamente en papiro, pergamino, y entonces se enrollaba y se depositaba en ese tubo o en ese cilindro. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo entenderás perfectamente bien. Bueno, yo tengo hijos universitarios y de pronto pues uno les compra los famosos portaplanos y son unos tubos, generalmente son de PVC con sus 2 tapas y ahí ponen los planos, los apuntes o los carteles que les dejan de tarea y ahí los meten. Bueno, esto es de lo que estamos hablando más o menos para que se entienda. Penta 5, teukos estuche. Así pues, ese es el término. Dice, a cada estuche o rollo correspondía uno de los libros. Para los israelitas, ¿sí? Para los israelitas, que será una diferencia, ¿sí? Nosotros no somos israelitas, nosotros somos cristianos, entonces para nosotros, Pentateuco. Para los israelitas, es decir, para los judíos, en la actualidad incluso, dice, era sencillamente el libro de la ley o Torá. Repito, para los israelitas, el Pentateuco era sencillamente el libro de la ley o la Torá. Entre paréntesis, dice aquí, recordemos que los judíos dividen, aquí dice el Antiguo Testamento, en 3 categorías: la ley, los profetas y los escritos. Ambos nombres del Pentateuco, libro de los 5 estuches o libro de la ley, demuestran la gran unidad de contenido
que tienen estos primeros libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que vamos a ponerlo así. La Biblia. La Biblia nosotros sabemos perfectamente bien que tiene prácticamente 73 libros. Y estos 73 libros, aunque se escribieron por separado, tienen una hilación, tienen un tema en común. Lo mismo pasa con el Pentateuco. Son 5 libros, pero estos 5 libros están hilvanados, tienen un hilo conductor, tienen una unidad, independientemente que se escribieron aparte, pero tienen una unidad. Eso es lo que se está tratando aquí. Espero que lo vayamos comprendiendo. Bien, como les venía diciendo, pues, el Pentateuco, Torá o libro de la ley, ¿sí? Tienen una unidad, no son libros que se tienen que interpretar de manera independiente, no, tienen una hilación. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El Pentateuco, estos 5 libros de los que estamos hablando, definitivamente que hay en ellos un género literario. El género literario que encontramos en el Pentateuco es el narrativo, pero además encontramos otro género literario en este Pentateuco, que es el legal. Es decir, que van como mezclados el género literario, narrativo y el legal. Cuando hablo de legal estoy refiriendo a leyes, a eso se refiere. Por ejemplo, el libro del Génesis, el género literario que nos encontramos ahí netamente es narrativo, y este género literario narrativo trae unos subgéneros que puede ser en este caso pues la fábula, porque lo vamos a encontrar ahí también. Yo recuerdo haberles dejado de tarea precisamente investigar qué son los géneros literarios y para qué sirven. Entonces, nada más para que vayamos así como ubicándonos, ¿no? Ubicándonos en este sentido. Bien, voy a la página número 7, página 7 de tu manual. Página número 7. El Pentateuco es el libro de nuestros orígenes. Nos revela de dónde venimos como criaturas y como pueblo de Dios. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar en estos 5 libros de la Biblia que venimos estudiando. Definitivamente nos vamos a encontrar en un libro que tanto para los judíos como para nosotros los cristianos, pues este conjunto de libros, el Pentateuco, nos habla precisamente de nuestros orígenes. Por ejemplo, el libro del Génesis. El libro del Génesis, podríamos decir que encontramos ahí 3 puntos muy importantes. Número 1, la creación del mundo. Número 2, la creación del hombre. Y número 3, la creación o la conformación, diríamos, de un pueblo. ¿Sí? Estaría hablando pues del Génesis prácticamente. Por eso repito lo que dice aquí la página 7, dice: el Pentateuco es el libro de nuestros orígenes. Nos revela de dónde venimos como criaturas y como pueblo de Dios. Es decir, somos creación de Dios y por lo tanto nosotros como creación de Dios tenemos que obedecer a Dios. Esto es lo que prácticamente nos está diciendo aquí nuestro manual. Yo les decía al principio pues que el Pentateuco es el centro de la Biblia hebrea, por supuesto, y fundamental en la Biblia cristiana. O sea, porque tanto para los judíos como para nosotros los cristianos, el Pentateuco es importante. Por eso se estudia, por eso está integrado. Segundo punto, Pentateuco
prehistoria religiosa de Israel. Dice, con el Pentateuco queda asentada la prehistoria religiosa del pueblo de Israel. Una prehistoria grandiosa que nos revela cómo desde sus orígenes estamos existencialmente unidos a Dios y entre nosotros, y cómo Dios es la fuente divina de nuestra vida y de nuestra salvación, y el principio del orden moral que ha de existir en la vida de cada individuo y en la convivencia humana. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar en el Pentateuco con un Dios que tiene unas formas antropomórficas. Es decir, nos vamos a encontrar con un Dios que ve, que oye, que está al pendiente, un Dios que se hace cercano al ser humano. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Por eso la metodología que vamos a llevar pues es la misma que hemos visto en otras materias. Claro que para nosotros es importante conocer el ABC del Pentateuco, pero también nos vamos a fijar en el aspecto teológico. ¿Qué es el aspecto teológico? Bueno, podríamos decir cuál es la enseñanza que nos va a dejar el estudio del Pentateuco. Es decir, cuál va a ser la aplicación práctica para la iglesia del siglo XXI al estudiar el Pentateuco, porque al ser palabra de Dios, por supuesto que tiene algo que decirnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Aquí lo está diciendo el mismo Padre en este comentario, dice, con el Pentateuco queda sentada la prehistoria religiosa del pueblo de Israel. Una prehistoria grandiosa que nos revela cómo desde sus orígenes estamos existencialmente unidos a Dios y entre nosotros. Y cómo Dios es la fuente divina de nuestra vida y de nuestra salvación. Y el principio del orden moral que ha de existir en la vida de cada individuo y en la convivencia humana. Por eso nosotros vamos a ver el libro del Deuteronomio. Vamos a encontrar ahí muchos consejos de parte de Dios para que podamos tener una vida en orden precisamente a Él mismo. Dijo San Agustín, una frase muy importante de San Agustín, dice, nos creaste de tal manera que nuestro corazón no estará en paz hasta regresar a ti. Parafraseándolo, ¿verdad? O sea, la cito de memoria, pero esa es la idea. Nuestro corazón está inquieto hasta que regrese a quien lo ha creado, y ese es Dios. Bien, dice más adelante, una prehistoria que abarca los milenios que corren desde la creación del mundo y del hombre hasta la muerte de Moisés, acontecida aproximadamente en el año 1180 a.C. Las fechas siempre van a ser aproximadas, lo hemos dicho muchas veces, para que también no se fijen tanto por ahí, pero aproximadamente estaríamos en ese siglo. Pues estamos hablando de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros de los que yo les acabo de mencionar, pues tienen un tema de principio y un tema de fondo, o sea, final. ¿Qué vamos a encontrar aquí en estos 5 libros? Bueno, desde el origen del universo, desde la creación del hombre hasta la muerte de Moisés. Estaríamos en la víspera, así como en la entrada, casi en la entrada a la tierra prometida. Entonces, para que más o menos entendamos lo que va a abarcar el estudio de estos primeros 5 libros de la Biblia. Siguiente párrafo. El Pentateuco constituye la solidísima experiencia religiosa de Israel, experiencia que motiva como ley suprema toda la vida y la historia del antiguo pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, yo alguna vez lo expliqué así y se los vuelvo a compartir.
Si para nosotros los cristianos, lo medular, podríamos decir así, lo medular son los evangelios, y de los evangelios, la perla de los evangelios sería el evangelio de San Juan, para nosotros los cristianos, estoy diciendo. Para los israelitas, para los judíos, lo más importante de su Biblia, que ya dije que está dividida en 3 partes, la Torá, los profetas y los otros escritos, lo más importante para ellos es la Torá. Es la parte fundamental para ellos. ¿Por qué? Porque la Torá para un judío le da sentido de pertenencia, porque es ahí mismo donde ellos se encuentran el de dónde vienen y a dónde van. Para nosotros los cristianos, los evangelios nos dan sentido de pertenencia, por eso nos llamamos cristianos, porque ahí nos habla de un Cristo, y es nuestro referente, y es nuestro punto de partida. Entonces, no sé si se está comprendiendo esto, pero por eso dice aquí, el Pentateuco constituye la solidísima experiencia religiosa de Israel. Experiencia que motiva como ley suprema toda la vida y la historia del antiguo pueblo de Dios. Tan importante es para los judíos la Torá, que bueno, voy a leerles lo que dice el libro del Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, capítulo número 6. Fíjense bien, capítulo número 6, versículo 4 y siguientes. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y siguientes. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ella cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal, escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. Esto que yo acabo de leer es como el credo israelita. Para ellos esto es fundamental y dice claramente ahí, incúlcaselas a tus hijos. Por eso la preocupación máxima del patriarca, diríamos, del padre de familia en la cultura judía, era hacia los hijos sobre todo, explicarles su fe. ¿Por qué? Porque es parte fundamental en el desarrollo de aquellos niños. Explicarles quién los creó, por qué los creó, cuál es la finalidad de esta creación, etc. Bien, todo esto lo estoy diciendo de la página número 7, donde dice, el Pentateuco constituye la solidísima experiencia religiosa de Israel, experiencia que motiva como ley suprema toda la vida y la historia del antiguo pueblo de Dios. Es decir, prácticamente el Pentateuco va a ser el que regula, ¿sí?, la vida de fe del pueblo de Israel. Siguiente punto. La experiencia religiosa del Pentateuco nos recuerda otra inefable experiencia religiosa, la del Evangelio, que completará y perfeccionará aquella, siendo a la vez el punto de partida del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, y el fundamento de su vida y de su historia. Repito, la experiencia religiosa del Pentateuco nos recuerda otra inefable experiencia religiosa, la del Evangelio. Para nosotros los cristianos, lo que yo dije hace unos momentos,
Para nosotros los cristianos, pues el Evangelio o los Evangelios, como quieras llamarle, es lo que nos va a regular nuestra vida de fe. Por eso siempre se nos remite para ser mejores cristianos, por supuesto, que mejor que ver al Maestro, Jesús. Y a Él lo vamos a conocer en los Evangelios. Bien, siguiente punto de la página 7, contenido del Pentateuco. Así de manera muy panorámica, nos habla del contenido del Pentateuco. Bueno, pues estamos hablando que el Pentateuco tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Prácticamente son esos 5 libros de los que estamos hablando. Bien, primer libro, Génesis. Cabe señalar que este título le viene de la traducción de los 70s. Abro un paréntesis para que lo recuerdes. Dijimos en Introducción a la Biblia que la Sagrada Escritura sufrió su primera traducción por allá entre el siglo III, siglo II antes de Cristo, pues con la llegada de Alejandro Magno, particularmente en Alejandría, se tiene que traducir todo lo que estaba en hebreo, se tiene que traducir al griego. Y en ese orden de ideas, pues claro que se vieron afectados los libros del Pentateuco. Su título en hebreo le viene por las primeras palabras que se las voy a comentar aquí. En hebreo, entonces se dice Bereshit. Bereshit. ¿Qué significa la palabra Bereshit? En un principio o en el principio. Cuando se hace la traducción al griego, bueno, se le pone un título y en base al contenido del libro, pues le ponen el título griego que se llama Génesis. Génesis quiere decir origen. Por eso se llama Génesis. Bien, página 7. ¿Qué dice el Génesis? Dios, creador del universo, hace al hombre a su imagen y semejanza para que disfrute de la creación, lo alabe y ame, y sea eternamente feliz. El hombre desagradecido se revela al Creador y por el pecado original se aleja de él y se acarrea la muerte y la infelicidad. Pero Dios no abandona a sus criaturas. A nuestros primeros padres prometió un futuro redentor y al paso de los años escoge a un hombre de fe, Abraham, y entabla con él una mutua alianza. Dios entra nuevamente en la vida del hombre para salvarlo del abismo en el cual ha caído por el pecado. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos contiene el libro del Génesis, que vamos a estudiar de manera detallada más adelante. Después del Génesis nos encontramos con el otro libro, que es el Éxodo. Éxodo es en griego, pero su nombre original es Shemot, que significa nombres. Shemot, que significa nombres. Dice: pero los israelitas empiezan a ser odiados y perseguidos por los egipcios. Dios acude en su ayuda. Bajo el mando de Moisés logran salir de aquel país y peregrinando por el desierto van haciendo la gran experiencia de su Dios único, vivo y verdadero, la experiencia de su grandeza, de su bondad y de su justicia. Al llegar al monte Sinaí, hacen un alto en su camino. Allí, Dios renueva con ellos la alianza y por medio de Moisés les manifiesta cómo han de comportarse para cumplir digna y fielmente con la misma. Estamos hablando entonces del libro del Éxodo. Y luego vamos al tercer libro, el libro del Levítico. Su nombre original en hebreo es Vaikra, el libro de Vaikra, que dice y llamó. Eso significa Vaikra, y llamó. Este libro
Es un libro que prácticamente, como lo dice aquí, es instituido el sacerdocio y es establecido el culto con leyes precisas. Diríamos pues que es un libro legislativo en el orden cultual, es decir, para el culto. Y luego tenemos el libro de los números. El nombre hebreo es Benidbar, que significa en el desierto. ¿Qué contiene? Dice, y siguiendo la marcha por el desierto, los israelitas se van preparando para entrar en la tierra que Dios les ha prometido. Y por último tenemos el Deuteronomio. El original sería Devarim, que quiere decir palabras. Dice, antes de morir, Moisés recuerda al pueblo elegido los fundamentales principios religiosos y morales que había de cumplir a lo largo de su histórico camino. Pues bien, prácticamente ahí tenemos nosotros el contenido de los 5 libros del Génesis, así de manera muy panorámica. Lo veremos más a detalle más adelante. Bien, vamos a continuar en la página 8 y luego con signos de interrogación dice Pentateuco, Tetrateuco, Hexateuco o Eneateuco. Vamos a ver lo que quiere decir estas palabras para que la comprendamos. Vamos a responder a esta interrogante y ahí en la página 8 dice Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio dice por tener a Moisés como autor. Es decir, a lo largo de la historia de la Sagrada Escritura, por allá en el siglo XVIII, se empieza a estudiar a profundidad la Sagrada Escritura y empiezan a surgir los especialistas en la Biblia, lo que hoy llamamos los exégetas. Y bueno, empiezan a dar algunas hipótesis. Ahorita, naturalmente, la que prevalece es que el Pentateuco tiene 5 libros. Pero hubo otras hipótesis en las que decían que no eran 5, sino 4. Y otros decían que eran 6. Y otros decían que era 9. Esto es lo que tenemos aquí en nuestro manual en la página 8. Por eso dice Tetrateuco. Si la palabra penta quiere decir 5, la palabra tetra quiere decir 4. ¿Quién consideró que tenía 4 libros? Un teólogo exégeta que se llama Martín Not. Él ha escrito muy buenos libros de exégesis bíblica. Fue discípulo de uno que se llamaba von Rath, también otro teólogo. Y von Rath, porque aquí tenemos a los dos, ¿verdad? De alguna manera sostenía que había 6 libros en vez de 5, decía que había 6. Espero que se vaya comprendiendo. Por eso, hasta el día de hoy se sostiene que son 5 libros, por eso llamamos Pentateuco. Pero una hipótesis decía que eran 4. ¿Cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico y Números, nada más. Hubo otra opinión que decía que eran 6. ¿Cuáles serían entonces? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el libro de Josué. Y luego tenemos otra palabra, Na, ahí la tienes en tu manual, Na quiere decir 9. Entonces decían que tenían que tener 9 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Nada más que hay que considerar aquí que tanto Samuel y Reyes se considera como un solo libro. Para nosotros el día de hoy son 2, por eso decimos primera de Samuel y segunda de Samuel, pero en la antigüedad era uno solo. Entonces
La hipótesis que sugieren aquí es que no eran 5 libros, que eran 9 libros. Bueno, eso es importante que lo sepas, que hubo esa serie de hipótesis. Pero hasta el día de hoy la que prevalece es que el Pentateuco son 5 libros. Y así pasamos a la página 9. Página 9 dice actualidad del Pentateuco. Las venerables páginas del Pentateuco nos transmiten fundamentalmente enseñanzas religiosas. Es decir, aquí viene la teología, la aplicación práctica para la iglesia del siglo XXI. ¿Qué tenemos? Inciso A. Nos recuerdan que Dios está con nosotros para salvarnos. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo voy a ir al libro del Éxodo y voy al capítulo número 3 del Éxodo, que es un texto tan maravilloso. Éxodo capítulo número 3, versículo 7 y siguientes. Con ustedes he compartido este texto muchísimas veces. Éxodo 3, versículo 7 y siguientes. Dice: el Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jeveos y jebuseos. Palabra de Dios. Ve nada más qué belleza de pasaje bíblico que acabo de leer. El teólogo israelita, porque yo no puedo llamarle de otra manera, es un teólogo, se da cuenta de ese Dios tan cercano, pero tan cercano, que es capaz de verme, es capaz de escucharme, es capaz de conocer lo que hay en mi corazón y me va a rescatar. Ve nada más qué momento tan oportuno para estudiar estos libros del Pentateuco en esta cuarentena que estamos viviendo, que nos van a ayudar bastante estos libros para darnos cuenta de que Dios está presente. Dios no es ajeno al dolor humano. ¿Y por qué no es ajeno al dolor humano? Porque es su máxima creación. Y como dijo el profeta Ezequiel, que ya estudiamos en algún momento dado, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Dios nos ama. Lo dirá en su momento el autor de una de las cartas de Juan. Dios es amor. Por esa razón, Dios siempre estará al pendiente de su iglesia. Lo estuvo antes, lo está hoy y lo estará después. Inciso B. Nos recuerda que a Dios debemos respetarlo, obedecerlo y darle un culto conveniente. Eso es lo que nos vamos a encontrar aquí, particularmente en el libro de Levítico y en el libro del Deuteronomio. Dios es un Dios que nos ama, por supuesto, pero Dios también quiere una correspondencia de parte de su pueblo. Dios quiere que de alguna manera el hombre sepa ser agradecido. Hay una canción que nosotros hemos escuchado más de una vez que dice: amor con amor se paga. Inciso C. Nos enseñan a vivir moralmente en el respeto mutuo y en el ejercicio de la justicia. Ve nada más qué maravillas vamos a encontrar aquí, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que bueno, es una sociedad que se está convulsionando a sí misma, hay que ser muy sinceros con ello, una sociedad, podríamos decir, que cada día se está dejando ver más inmoral. Ve qué beneficios vamos a encontrar en el estudio de estos libros, una actualización,
nos van a enseñar a vivir moralmente, en el respeto mutuo y en el ejercicio de la justicia. Inciso D. El Pentateuco prepara al hombre para recibir la gracia de Cristo y vivir en la misma. Esto es fantástico, lo que vamos a encontrar. Prepara al hombre para recibir la gracia de Cristo y vivir en la misma. Estamos hablando entonces de la gracia habitual, sobre todo. La gracia habitual que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a esta primera parte de la introducción al estudio del Pentateuco. Espero que haya sido comprensible. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través del chat, que ustedes ya saben, y cualquier duda pues vamos a tratar de disiparla. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de la introducción al Pentateuco. Todo esto es muy importante porque nos dan los presupuestos para poder entender cada libro del Pentateuco, que son 5. Bueno, pues no me despido, nos veremos en la siguiente edición. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Gracias.